Hola a todas, yo soy la hermana Elcita Nevares de Torres y el tema que se me asignó a hablarles es cómo salir adelante estando sola con sus hijos. Hermanas, lo que yo les voy a hablar es situaciones y experiencias que en lo personal me ayudaron a salir adelante sola con mis 3 hijas. Lo primero, hermanas, que voy a decirles es que yo jamás hubiera podido sola, ni moral ni económicamente, hubiera podido salir adelante sin la ayuda del Señor y del Evangelio en nuestras vidas. Cuando me quedé sola con la responsabilidad de mis hijas, hermanas, mis padres me acogieron en su casa y ellos se encargaron de mí y de mis hijas mientras yo conseguía trabajo. Cuando pude tener un trabajo, pues empecé a juntar puntos de Infonavit, pero yo tenía un trabajo con un horario muy pesado. Y entonces un día escuché el consejo de mi madre para que metiera una solicitud en un trabajo. Y en el año 2003, hermanas, tuve 2 bendiciones casi pegaditas. El día 16 de septiembre me entregaron mi casa para mis hijas. Y el 1 de octubre, que son 15 días después, empecé a trabajar para el gobierno municipal, donde todavía estoy trabajando y tengo 17 años ahí. Considero una bendición muy grande, hermanas, ese trabajo, porque es un trabajo de lunes a viernes, de 8 a 3 de la tarde, donde tengo un buen servicio médico, un buen sueldo y es un trabajo muy bonito. Hermanas, cuando yo ya llevé a vivir a mis hijas a la casa, el primer día que llegamos las dejé entrar y ellas corrieron para ver su recámara de princesas que le había decorado su mamá. Cuando ellas terminaron de conocer la casa, lo primero que yo hice fue sentarlas en la sala, mirarlas a los ojos y decirles que en esa casa ellas podían gritar, correr, brincar, llorar, que podían hacer todo lo que ellas quisieran porque era su casa, pero que también había reglas. Le dije que en casa a mami se le respetaba. También les dije que a mami jamás se le iba a levantar la voz, ni mucho menos la mano. Y así lo entendieron mis hijas, hermanas. Cuando empezaron mis desafíos, hermanas, con mis hijas, cuando ya tuve que quedarme completamente sola con ellas y encargarme de los gastos de la casa, pagar agua, luz, escuela, mandado, gasolina, todas esas cosas, empezaron mis desafíos con mis hijas. Cuando ellas o lloraban o querían algo, cuando empecé todo ese tipo de situaciones, hermanas, una de mis hijas era de carácter fuerte y lloraba y tengo permiso, hermanas, de mis hijas para contar historias, pero no decir sus nombres. Y entonces, hermanas, yo fui con un psicólogo. Entonces, cuando llegué con él me dijo que sí, en qué me podía ayudar. Pues yo me solté llorando como una Magdalena y le dije que necesitaba que por favor ayudara a mi hija. Y me dijo, ¿qué tiene tu hija? Y yo le empecé a decir esto y esto. Y él me dijo, no, tu hija está completamente bien y normal. Hace lo que cualquier niña de su edad hace. Aquí la que necesita ayuda eres tú. Y hermanas, yo, plop, como el condorito. Pero hermanas, él me dio una lista o sugerencias para poder aligerar mi vida y las quiero compartir con ustedes. Lo primero que él me preguntó fue, ¿qué hace usted
cuando alguna de sus hijas hace alguna travesura o quieren algo y usted no se lo da y le hacen berrinche, o que ¿qué es lo que usted hace?, me dijo. Y yo, ¿molestarme? Dijo, pero ¿qué otra cosa?, me dijo. ¿Qué hace usted con su cara?, me dijo. Y yo, pues la pongo dura. Y él me dijo, exacto, me dijo. Ese es el peor error que cometemos los padres, dice. Cuando un hijo quiere algo y nosotros no se lo damos, ellos dicen, no me diste eso. Entonces ellos nos hacen enojar, señora, dice. Y cuando nos hacen enojar, lo primero que nosotros hacemos es ponerle la cara dura, dice. Y es cuando ellos dicen, logré lo que quería. Entonces, hermanas, cuando yo llegué a casa, luego puse en práctica lo que el psicólogo me había enseñado. Cuando llegué a casa, una de mis hijas quería un dulce y yo le dije que todavía no, porque ya iba a ser hora de la comida. Y entonces ella pues se enojó y empezó a llorar, y entonces lo que yo hice fue girarme hacia otro lado donde ella no viera mi cara. Y luego ella, hermanas, buscó mi cara, así como me lo dijo el psicólogo. Se puso enfrente de mí para seguir haciendo el berrinche y tiraba de mi blusa. Y entonces yo lo que hice fue volver a girar. Y así, hermanas, estuve girando, de manera que mi hija se cansó de hacer el berrinche y simplemente se fue. Otra cosa que aprendí con el psicólogo es que no le den todo a sus hijos, hermanas, como si todos se lo merecieran, o como si lo que nosotros no pudimos tener se los tenemos que dar a ellos. No, hermanas, dejen que sus hijos se esfuercen por las cosas. Por ejemplo, uno sabe como padre lo que los hijos quieren, hermanas. Y en mi tiempo, cuando mis hijas estaban chiquitas, andaban de moda unos que se llamaban alegrijes y rebujos, y traían unos mechones, y traían ropa que se ponían, CDs y todo. Y mis hijas los querían. Y me lo dijeron, y yo les dije, bueno, cuando llegue el tiempo que me entreguen las calificaciones, y dependiendo de tu conducta, seguimos con esta plática. Y hermanas, cuando me entregaron sus boletas, ellas las tenían impecables e incluso estaban en los cuadros de honor. Y entonces, hermanas, yo premié el esfuerzo de mis hijas. Y así cada cosa que ellas querían, tenían que esforzarse para ganarlas. Otra cosa, hermana, que hace que los lazos sean más fuertes entre nosotros y nuestros hijos es que hagamos una tradición con ellos. Cada hijo, hermanos, tiene una necesidad o un gusto diferente. Yo vi que el gusto de mis hijas era ver películas. Y entonces, hermanas, la tradición que hicimos fue viernes de pelis en casa. Entonces todos los viernes, hermanas, yo tomaba a mis hijas, íbamos y comprábamos chucherías y pasábamos toda la tarde y parte de la noche viendo películas. Y hermanas, créanme que eran los tiempos más maravillosos. Y mis hijas eran muy felices, hermanas, y los lazos fueron mucho más fuertes. ¿Y saben por qué, hermanas? Porque les estamos dando a nuestros hijos lo más valioso que podemos darle, y es nuestro tiempo, nuestra atención. Para mí, hermanas, no había nada más importante los viernes, ni una boda a la que me invitaran, ni un cumpleaños, nada que mis hijas. Y la verdad que mis hijas recuerdan con mucho agrado y con mucho amor esos tiempos.
Mm, Otra cosa, hermanas, que aprendí es que siempre deben de cumplir lo que le prometen a los hijos, sea bueno o sea un castigo. Si sus hijos, hermanas, se esfuerzan por algo y ustedes le prometieron algo y que se los iba a dar un día, hermanas, que sea ese día el que ustedes cumplan con la promesa que les hicieron, si ellos se esforzaron lo suficiente. Y si ustedes, hermanas, les dieron un castigo, también deben de cumplirlo. No se dobleguen por nada. Si ustedes le dijeron a los hijos, estás castigado 15 días sin celular, que sean los 15 días sin celular. Si ustedes le dijeron, no sales para ningún lado en 2 semanas o en un mes, que sea exactamente como ustedes lo dicen, hermana. Que sus hijos sepan y entiendan que ustedes son la autoridad en casa. Hermanas, muchas veces nos sentimos culpables porque castigamos o porque usamos la chancla voladora con nuestros hijos. Pero no, hermanas, no debemos de sentirnos culpables. Por el contrario, los castigos son los que forman a los hijos buenos, hermanas. Y las mismas escrituras los dicen. Les voy a leer Proverbios 13:24. Y dice el Señor, el que no aplica el castigo aborrece a su hijo, pero el que le ama le corrige oportunamente. Hermanas, más claro ni el agua, nos los está diciendo el Padre. Así que si los hijos ocupan un correctivo, hay que dárselos, hermanas, y nunca se sientan culpables, así sea muy chiquito, así sea un hijo mediano y así sea un hijo grande, hermanas. Si ustedes tuvieron el sentimiento de castigar al hijo o de darle una nalgada o un correctivo, de seguro está bien, hermanas. La relación, hermanas, que tenemos con los hijos debe ser como un estira y afloje, un estira y afloje. Debemos de tener mano dura como un padre, pero también la dulzura y la ternura de una madre. Nunca debe de haber más de esto, ni nunca debe de haber más de esto tampoco. Debe de ser una combinación, hermanas, para que los hijos no se sientan tan chipileados, ni se sientan tan atacados o lastimados. Así, hermanas, estira y afloja, estira y afloja. Pagar un diezmo, hermanas, íntegro. Yo sé que muchas de ustedes están pensando, yo no puedo. Porque yo lo pensé muchas veces, hermanas, pero créanme que sí se puede. Sí se puede, hermanas. Y el día que recibamos un sueldo, y de ese sueldo lo primero que hagamos es separar los diezmos para el Señor, y con lo que nos quede decir, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto. Hermanas, si ustedes después de haber hecho sus cuentas y todavía les faltó dinero para pagar, créanme que el Señor va a abrir las ventanas de los cielos para que ustedes puedan hacer todo lo que necesitan. Voy a platicarles algo que el Señor hizo por mí. Yo se lo platico a quien puedo, hermanas, para que sepan que el Señor puede hacer ese tipo de milagros por nosotras. Un día, una de mis hijas tuvo una crisis emocional y entonces ella necesitaba que una psicóloga la viera. Entonces una psicóloga me dijo que ella cobraba 500 pesos, pero que me podía cobrar 200 y todavía iba a casa. Faltaban como 3 días para la cita que ella me había dado y yo le dije que sí.
pero yo no tenía dinero, hermanas. Entonces pasó otro día y yo preguntándole al Padre, Padre, ¿qué voy a hacer? Faltaban todavía muchos días para la quincena. ¿Y qué voy a hacer? Y trabajando y en mi corazón y en mi mente preguntándole, Padre, y diciéndole, ayúdame. Y llegó el día de la consulta, hermanas, que sería a mediodía en casa. Y entonces yo por la mañana tuve que ir a ponerle un sello a un documento allá en las oficinas de Istezón. Cuando llegué ahí, hermanas, tuve que estacionarme como a 6 cuadras porque yo no tenía dinero para pagar un estacionamiento. Y entonces me fui caminando por la banqueta. No sé si ustedes conozcan el Istezón, que está a Urgencias, y luego así como a unos pasos está una parada de camiones y está un puestecito donde venden cositas así. Y entonces, hermanas, cuando yo venía acercándome, vi 200 pesos enseguida de la parada del camión, todos estirados, hermanas. Hermanas, yo quería correr para agarrarlos primero que nadie, pero en ese momento mis piernas se volvieron como de liga. Sentía que no avanzaba y se me hacían así. Y hermanas, hasta llegué a pensar que era una de esas bromas donde ponen el billete y ponen un hilito y lo jalan cuando uno lo va a tomar. Porque, hermanas, gente iba y venía y no los veían los 200 pesos. Y entonces yo, hermanas, llegué hasta los 200 pesos y me agaché. Recuerdo que los agarré así, a esta altura, y giré con ellos. Giré con ellos, teniéndolos así para ver si alguien me los reclamaba. Y nadie me los reclamó, hermanas. Lo que yo hice fue apretarlos en mi mano y colocarlos aquí en mi pecho. Y recuerdo que le dije al Padre Celestial, gracias. Gracias por estar ahí. Y hermanas, les testifico que el Padre Celestial tiene el poder para hacer esos milagros para nosotros, si lo ponemos a Él primero. Algo, hermanas, que también me ayudó mucho es tratar de evitar que nuestros hijos sepan que tenemos problemas económicos. Eso le produce ansiedad a los niños y a los jóvenes. Y algo que yo hacía, hermanas, cuando se me atoraba la carreta era, les decía a mis hijas que sacaran todas las cosas que no ocupaban, tanto juguetes como ropa, y así le hacíamos todas. Y el sábado las levantaba a las 4 de la mañana para llevarlas a vender al tianguis. Y ellas se levantaban, hermanas, se iban conmigo, acomodaban, les decía cuál era el precio de cada cosa y ellas, hermanas, me ayudaban. Ellas daban precio, ellas cobraban, daban la feria, les daban las cosas a las personas en bolsita y amablemente les agradecían por la compra. Eso, hermanas, les ayuda a los hijos a ver que uno sufre para ganar el dinero, que no es tan fácil tener el dinero. Y ellas, hermanas, tenían un pequeño porcentaje por ayudarme a vender ahí. Y aparte, hermanos, ellos aprenden a trabajar. Algo que también me ayudó a que mis hijas valoraran lo que tenían es en una actividad que tuvimos, que fuimos a una invasión a donar algunas cosas, me las llevé. Y ellas, hermanas, volvieron con el corazón así apretado porque pudieron darse cuenta que había niñas y jovencitas de su edad que andaban descalzas o andaban unas jovencitas con blusitas de tirantitos cuando hacía tanto frío, hermanas. Entonces eso le ayudó a ver a mis hijas que había niñas con más necesidades que otras personas y que nosotros mismos. Otra cosa, hermana, que aprendí es que no debemos de hablarle mal a nuestros hijos
de las personas que ellas aman. Hermanas, no tenemos necesidad de lastimar el alma de nuestros hijos. Ellos, hermanas, tarde o temprano se dan cuenta de las cosas y también saben cómo sucedieron las cosas. Cuando alguna de mis hijas intentaba hacer algún comentario negativo de alguien, yo solo les decía que no guardaran ese rencor en su corazón, que se lo dejaran al Padre Celestial, que Él se iba a encargar de todo en su momento. Otra cosa muy importante, hermanas, es que siempre se les tiene que dar una asignación a los hijos en nuestro hogar para que ayuden. Es dependiendo de las edades, hermana. No vamos a poder poner a lavar los trastes a un niño de 2 años y a uno de 6 a hacer algo como sacudir el closet hasta arriba. Pero a los niños chiquititos, hermanas, ya desde chiquititos se le puede dar la asignación de recoger los zapatos, de recoger sus juguetes, a unos barrer, a otros trapear, al otro día a unos sacudir, al otro ayudar a lavar los trastes. Eso, hermanas, les ayudará a los hijos a ser autosuficientes. ¿Para qué, hermanas? Para si algún día ustedes se enferman, que ellos mismos se puedan atender y que puedan atenderla a ustedes también. Otra, para que puedan ayudar cuando ellos se casen, hermanas. Para que, por ejemplo, los niños también puedan ayudar a sus esposas cuando se casan. Y también, hermanas, que ellas hagan eso o ellos les va a ayudar a ustedes a minorar su cansancio, a delegar responsabilidades en los hijos. Tiene muchas cosas positivas, como hacerlos autosuficientes y aliviar el cansancio de ustedes. De verdad se los digo. No somos madres perfectas, hermanas, porque nunca se nos dio un manual para hacerlo. Pero sus hijos, hermanas, deben ver que ustedes se esfuerzan de igual manera en lo espiritual como en lo temporal. Porque, hermanas, ¿ustedes para qué trabajan? Para ganar dinero, ¿verdad? Pues porque el dinero va a servir para pagar cosas, para comprar mandado, para la escuela, para algún gustito. Pero si algún día faltan, hermanas, al trabajo, ¿qué pasa? Les descuentan ese día, ¿verdad? O si llegan a tener 3 faltas consecutivas, pueden perder hasta su trabajo. De igual manera, hermanas, es importante lo espiritual. Créanme que si alguien sabe de su cansancio, soy yo. Sé que los domingos quisiera uno quedarse dormido hasta tarde porque es el único día que podríamos levantarnos tarde. Pero, hermanas, no podemos hacer eso. Debemos de esforzarnos porque, hermanas, no hay mejor lugar en el que sus hijos puedan estar. No hay mejor lugar, hermanas. En la iglesia constantemente les van a estar repitiendo que no es bueno que fumen, que no es bueno que consuman drogas, que no es bueno que tengan relaciones sexuales sin casarse y tantos consejos que deben de respetar a sus padres. Tantos y tantos consejos, hermanas, que de tanto escucharlos se van grabando en su corazón y lo hacen una meta para ellos. Entonces, si ustedes, hermanas, se esfuerzan por llevar a sus hijos a la capilla, ustedes el día de mañana no van a tener que preocuparse por ir a visitar a sus hijos en la cárcel, por ir a ver a alguno de sus hijos en algún callejón, tirado, drogado, sin sentido. Y no tendrán necesidad de sufrir, hermanas, porque ellos
tendrán al Padre Celestial en su corazón. Y si usted, hermana, desea algo, cualquier cosa que sea, debe esforzarse en las cosas del Señor. Sabe que cuando mi hija más chiquita cumplió 13 años y que la abracé felicitándola, algo dentro de mí me dijo, ya te puedes casar. Porque, hermanas, yo no había querido casarme porque tenía temor que si me casaba, tal vez mis hijas podrían hacerles daño, como está ahorita el mundo, hermanas. Entonces yo tenía mucho temor, pero cuando mi hija ya cumplió 13 años, yo misma me estaba dando la oportunidad. Y entonces en ese tiempo pues yo tenía mi trabajo, era maestra de seminario y pues ayudaba a mis hijas en la tarea y en todo lo que necesitaba. Trataba de portarme bien con mis padres porque, hermanas, ser buen hijo también nos trae buenas bendiciones. Recuerden que es un mandamiento y tiene promesa. Y yo he sido muy bendecida y trato de ser lo mejor que puedo con mis padres. Pero volviendo al tema, es que les decía que yo tenía mi trabajo y era maestra de seminario. Y un día salí de mi trabajo y llegué y me acosté en la cama y recargué mi cabeza tan cansada y quería prender una novelita. Pero luego dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque vino un pensamiento a mi cabeza y a mi corazón. Y entonces le hablé a mi obispo y le dije que quería ser obrera del templo. Entonces, ya después tuve mi entrevista en el templo y fui aceptada como obrera y hasta el día de hoy sigo siendo obrera del Señor en su casa. Y entonces yo, hermanas, lo que quería era esforzarme más para el Señor porque yo le estaba pidiendo un buen esposo. Yo ya estaba empezando a orar por un buen esposo. Y entonces, hermanas, faltaban 2 años para que mi hija Lilian, la del medio, se fuera a la misión. Y entonces ella me dijo que quería irse a la misión. Y entonces, hermanas, yo empecé a suplicarle con más ahínco al Padre Celestial un esposo, para que cuando mi hija se fuera a la misión, ella se fuera sellada conmigo por la eternidad. Y así empecé, hermanas, y pasó 1 año y nada. Y entonces llegó enero del año en que mi hija tendría que irse a la misión. Entonces faltaban 11 meses para que mi hija se fuera a la misión. Y todavía seguía orando. Y en abril, hermanas, estando orando al Padre Celestial, recuerdo que yo me solté llorando amargamente. Y recuerdo que levanté mi cabeza y le dije, ¿no te duele mi soledad? ¿No te duele mi dolor? ¿Qué más necesitas que haga por ti? ¿Qué más quieres que haga por ti? Yo lo único que te he pedido es un buen esposo para que mi hija se vaya sellada conmigo. Y, hermanas, recuerdo que inmediatamente me arrepentí de haberle hecho ese reclamo al Padre Celestial y le supliqué que me perdonara. Y entonces, hermanas, un día hace 15 años llegó a nuestra casa, bueno, más bien los misioneros llevaron a nuestra casa a un ángel, de esos ángeles que andan por la vida sin alas, ayudando y ministrando y haciendo todas las cosas que el Padre Celestial nos manda hacer en esta tierra. Y desde ese momento, hermanas, ella se convirtió en mi mejor amiga, en la mejor ministradora que he conocido en esta vida. Ella es la hermana Florina Sotelo de Bernal. Y ella, hermanas,
trabajó tanto con nosotros, se esforzó tanto con nosotros que empezamos a ir a la iglesia. Mis hijas ya empezaron a escuchar el evangelio, empezamos a vivir a la manera del Señor y fue después que ya fui esforzando en todo lo que les platiqué. Y cuando llegó abril, después de ese reclamo que les dije, ella empezó a ser también mi cupido. Y entonces un día le habló ella al hermano Torres, que ahora es mi esposo, y le dijo: hermano Torres, tengo un cachito de lotería para usted, ¿lo quiere cobrar?, le dijo. Y mi esposo dice que se rió, y entonces ya ella le habló de mí. Y luego me habló a mí y me dijo: mi Elsa, tengo un cachito de lotería para ti, ¿lo quieres cobrar? Y entonces ya me habló de él. Y entonces ella preparó noches de hogar y otras cosas para que él y yo fuéramos tratándonos y conociéndonos. Y un lunes 3 de junio, el hermano Torres me habló para invitar a salir. Y desde ese día, hermanas, él y yo hicimos clic inmediatamente, con decirles que nos tuvieron que casi barrer los pies, porque estábamos plática y plática, estábamos tan a gusto que ni nos dimos cuenta del tiempo. Claro que yo nunca le platiqué a mi esposo el deseo que yo tenía de que mi hija se fuera sellada conmigo, pero yo, hermanas, como ya era junio, yo veía imposible que en tan poco tiempo yo pudiera enamorarme, preparar una fiesta, casarme y todo eso. Yo la verdad lo veía casi imposible. Pero en agosto mi esposo me preguntó, bueno, mi novio en ese tiempo me dijo: si yo te preguntara que si te quieres casar conmigo, ¿qué me dirías? Y yo y le dije que sí. Y entonces él me dijo: hay que empezar a buscar casa. Y yo le dije: pues ¿cuándo te quieres casar? Ya, en un mes. Y yo, hermanas, y empezamos a preparar todo. Nos casamos por el civil y nos sellamos el 22 de diciembre. Y en enero nuestra hija se fue sellada con nosotros por tiempo y eternidad a su misión. Hermanas, y tenemos un matrimonio bonito, con pruebas, hermanas, y desafíos como todos los matrimonios. Pero siempre intentamos sacar lo mejor de nosotros que tenemos, esforzarnos para cumplir con los convenios que hemos hecho con el Señor y de llegar un día juntos a su presencia. Hermanas, así como yo tuve a una hermana que me ministró, me ayudó, me aconsejó y de hecho sigue siendo una consejera. Ella es una persona tan maravillosa, hermanas, que yo desearía de verdad que todas pudiéramos tener una Florina en nuestra vida, que desde que nos conoce, ella nunca deje de estar pendiente de ustedes. Deseo, hermanas, con todo mi corazón que el Padre Celestial les bendiga, les ayude en esa noble, hermosa y cansada labor que es sacar adelante a sus hijas solas. Hermanas, no les prometo que si se esfuerzan a la manera del Señor en todo lo que Él desea, ustedes puedan encontrar un esposo aquí en la tierra. Lo que sí les puedo decir, hermanas, que la promesa del Señor es que si hacemos las cosas como Él nos las manda, Él promete que quien no pudo tener un esposo aquí en la tierra, allá lo va a tener.
quien no pudo tener hijos aquí en la tierra, allá los va a tener, hermanas. Esfuércense, hermanas, por eso. Siempre cuando ustedes vayan a elegir un esposo, fíjense en que ellos amen mucho al Padre Celestial. Eso es lo primero en lo que tenemos que fijarnos antes de que nos ame a nosotros. Antes de despedirme, pues les voy a dejar 2 videos después de esta charla. Espero que los disfruten y que puedan ustedes aprender un poquito más y puedan ustedes saber qué piensan sus hijos o qué van a pensar sus hijos de ustedes cuando ellos ya crezcan. Les amo mucho, hermanas, y que el Señor las bendiga, que nos bendiga a todos y que podamos ser mejores seres humanos. Hermanos, a veces estamos esperando la segunda venida para ver al Señor. Y tal vez, hermanas, no los hemos topado algunas veces. Tal vez en alguna taquería, disfrazado de algún indigente, esperando que alguno de nosotros se ablande su corazón y le invite una cena. Que podamos, hermanos, algún día tener esos gestos de caridad, y cuando lo hagamos podamos decir: fue bueno verte, Señor, este día. El Señor nos ama, hermanas, y sé que Él está bien pendiente de nosotros. Siempre, en cada oración que ustedes hagan, Él está ahí, hermanas. Podemos tener revelación personal. Estoy segura de eso. Sé todas estas cosas, hermanas, y se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo soy Lilian y soy la hija del medio, y alguna de las cosas que yo pude aprender al poder crecer con una mamá soltera es, primero que nada, que ser mamá soltera no es una tarea fácil y es una labor completamente titánica. La verdad, a mí nunca me faltó amor y tampoco nada económico, pero recuerdo perfectamente ver llegar a mi mamá cansada de su trabajo después de haber trabajado tantas horas para que a nosotras pues nunca nos faltara nada, y la verdad es algo por lo que siempre voy a estar agradecida todo ese tiempo que ella tuvo que trabajar arduamente para poder satisfacer todas las necesidades que pues teníamos mis hermanas y yo. Y otra de las cosas que yo aprendí fue amar mucho, amar muchísimo. Mi mami siempre nos dio amor al doble, nos dio atención al doble, todo siempre fue al doble. Entonces creo que todas las personas que me conocen saben que yo soy una persona muy expresiva, que si te conozco tantito ya te amo. Entonces es una de las cosas que agradezco mucho, que mi mami me formó siendo una persona amorosa, porque sé sin ningún lado de mi corazón que es de los atributos que mi Salvador Jesucristo tiene, y sé que Dios es un Padre amoroso. Entonces estoy muy agradecida por ser una persona que ama fácilmente a los demás. Otra de las cosas que también aprendí es a ser muy agradecida. Durante el tiempo que mi mami tuvo que trabajar tanto por nosotras, yo podía ver que ella se cansaba y era difícil para ella tener que llevar la responsabilidad de 3 hijas sola. Entonces me enseñó a ser muy agradecida, porque yo sabía que cada cosa que llegaba a mi mesa o que llegaba a mi calzado, a mi vestir, yo sabía que era producto de mucho esfuerzo, tantas horas de trabajo para ella. Entonces todos sabemos que trabajar es cansado, todos los trabajos son cansados. Entonces me pongo a pensar a veces
en lo increíble que mi mami es y cómo ella nunca se quejó, cómo ella nunca se rindió de poder darnos todo lo que necesitábamos. Me enseñó a esforzarme por las cosas que yo quiero. Mi mami siempre, pues, siempre le tocó ser la parte dulce de esta familia, pero también le tocó ser la mano dura. Entonces ella siempre nos enseñaba que si nosotros deseábamos algo teníamos que esforzarnos por ello. Entonces me enseñó a poder hacerlo y estoy muy feliz porque ahora cuando yo necesito algo me esfuerzo por tenerlo. Yo sé que las cosas no llegan fácil, entonces también por eso me enseñó a ser una mujer trabajadora. La verdad, a mí me encanta trabajar en muchas cosas, y de hecho otra de las cosas que estoy agradecida es que durante el tiempo ese, pues mi mami trabajaba y a nosotras como hijas pues se nos repartían las labores domésticas. Entonces ahora que soy mamá, la verdad valoro mucho eso, porque pues uno como joven dice, ay, no quiero limpiar, o ¿por qué tengo que hacer esto? ¿De qué me sirve? ¿Para qué quiero hacer la comida? No, prefiero no comer. Entonces mi mamá siempre decía, no, es que tienes que hacerlo, es parte de tu responsabilidad. Yo te lo noté aquí y eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces era como, pues obviamente obedecer, ¿no? Y ahora que yo tengo mi propia familia, estoy agradecida por eso, del hecho de que mi mami siempre se esforzó por darnos como esa formación doméstica. Entonces ahora, como les digo, estoy agradecida porque para mí es tan sencillo consentir a mi familia con comidas. Mi mami me enseñó pues muchas cosas a preparar y ahora me desvivo yo por mi familia para darles una comida rica, para que cuando mi esposo llegue a su trabajo que encuentre la casa limpia. Mi mami siempre, me acuerdo que decía, tienen que limpiar, y nosotros, ¿para qué? Ni va a venir nadie. ¿Y cómo sabes? Decía, ¿cómo sabes que no va a venir nadie? Y a veces caía la casualidad de que llegaba alguien y pues obviamente la casa estaba limpia. Y ahora que yo tengo mi familia, digo, es que tengo que limpiar. ¿Y por qué? Pues porque no sabemos si va a llegar alguien. Entonces trato de tener siempre mi hogar en armonía con el espíritu, de mantenerlo limpio para, pues por si llego a recibir una visita. Y pues también más que nada en cuanto a lo espiritual, ¿no? Un hogar limpio, ahí siempre va a morar el espíritu, y es algo que yo siempre viví en mi familia. Mi hogar siempre estaba limpio y el espíritu siempre estaba ahí. Entonces aprendí a ser independiente, a poder hacerme mis propios desayunos, hacerme mis propias comidas y aligerarle pues ahora sí que un poco más la carga a mi mamá, y de tratar de hacer las cosas por mí misma. Y por último y lo más especial es que mi mami siempre me enseñó que debía de elegir a mi pareja minuciosamente, no hacer ahora sí que perfeccionista y pedir al Padre Celestial como wow, o sea, algo como que sí lo tengo, tengo al mejor esposo, pero nunca exigente. Más que nada había dos preguntas que ella siempre me decía que yo me tenía que hacer y que tenía que fijarme bien. Ella siempre me decía, hija, cuando tú elijas a tu futuro esposo, siempre fíjate en que trate bien a su mamá, porque como trate a su mamá, te va a tratar a ti. Y así es, hermanas, así es. Mi esposo me trata tal como trata a su mamá, y trata a su mamá como una reina. Ya se imaginarán cómo me trata a mí. Y otra pregunta muy especial, y creo que la más importante, ella siempre me decía que me preguntara si mi futuro esposo amaba más a Dios que a mí. Y ella siempre me decía, tienes que fijarte en eso, hija, tienes que fijarte en que tu esposo ame más a Dios que a ti, porque si él lo ama más a él que a ti, él siempre va a estar bien contigo y te va a amar a ti también.
Y así es, hermanas, de verdad, yo puedo ver que todos esos pequeños detalles me llevaron a poder formar una familia buena, a poder formar una familia amorosa, gracias a todas las enseñanzas que mi mamá me dio. Y cómo no, haber crecido con una mamá soltera, hasta yo a veces cargo el garrafón del agua, hermanas, me enseñó a ser independiente. A veces, obviamente mi esposo lo hace, él lo hace casi siempre, pero cuando a veces, no sé, por alguna u otra cosa no se pudo, yo no espero a que él lo haga, yo oye, lo hago, y son pequeñas cosas, pero son cosas que cuentan. Entonces estoy muy agradecida porque mi mamá me hizo una mujer fuerte, me hizo una mujer valiente, me hizo una mujer amorosa, y más que nada que me enseñó a confiar en Dios sobre todas las cosas. Yo sé sin ninguna duda en mi corazón que Él conoce cada una de nuestras necesidades, y como ella contó en sus experiencias, ella siempre me enseñó a confiar en Él primero antes que en cualquier otra cosa. Entonces yo siempre tengo presente eso en mi corazón, que Dios me ama, que soy una hija de Él, y que Él siempre me va a dar todo lo que necesito, siempre y cuando pues yo sea obediente y fiel, así como mi mami siempre lo ha sido. Y voy a recibir todas las bendiciones de Él, así como mi mami. Ella, pues a pesar de que ella estuvo un tiempo sola, ella fue recompensada. Hoy en la actualidad ella tiene a mi papi, que yo amo con todo mi corazón, y que sé sin ninguna duda que Él la ama a ella, y que es una bendición en nuestras vidas poder tenerlo, y que a pesar de que yo no crecí durante 19 años con un papá, siempre tuve a líderes de la iglesia que eran mi ejemplo, y siempre yo moldeé a mi papá y a mi futuro esposo cuando yo los veía a ellos. Y así es, así los tengo un papá hermoso, amoroso, que me ama, y tengo un esposo maravilloso que me ama también, que le gusta servir a Dios, y yo sé que eso es gracias a Él. Hace aproximadamente 15 años, los misioneros me invitaron a una noche de hogar con una familia que constaba de la mamá y 3 hijas. Recuerdo que llegué al lugar, la dirección que los misioneros me habían dado, y me presentaron a dicha hermana con la que íbamos. Ella era Elsa. Cuando la vi por primera vez, la primera expresión, lo primero que le dije es: yo te conozco de un lugar. Y nos pusimos a ver los lugares en común, ¿no?, que podíamos coincidir, y nos dimos cuenta que pues que no nos conocíamos, probablemente. Sin embargo, el trato, el sentimiento que tenía de conocerle era muy profundo, como si toda la vida lo hubiera tratado, como cuando platicas con alguien y es alguien que conoces hace mucho tiempo. Me encantó estar ahí, me encantaron sus hijas, tan bonitas, tan inteligentes, amables. Y yo seguí visitándola, y recuerdo días en los que llegaba a su casa, y recuerdo mucho a Lili, a Lilian, la hija de en medio de Elsa, y ella como me recibía, ¿no?, con mucha familiaridad, y me decía: pásale, Flori, ¿quieres un vaso de agua? Me encariñé mucho con ellas, y empecé a visitarlas, y recuerdo que Elsa me expresaba, ¿no?, su deseo de estar en la iglesia, de poder cumplir con los convenios, de sus deseos, ¿no? Y era algo pues que me daba mucho gusto y mucho gozo. Y así estuvimos visitándola y animándola y apoyándola junto a sus hijas, y ahora ella se ha convertido en
en una gran mujer, en una mujer muy espiritual. Y se puede decir que ella ahora es mi ejemplo en muchos sentidos. Ella me ha enseñado la facilidad de amar y de decirlo con palabras, algo que se me dificulta a mí. Ella me ha enseñado la fidelidad al cumplir con llamamientos, el amor de madre, como ella sola sacó adelante a sus hijas. Y ahora como nuestro Padre Celestial la ha recompensado por todos sus esfuerzos, con un esposo, con una familia hermosa, con nietos. Y sé que ella es una luchadora incansable y sé que Dios está con ella. Y mi gozo es muy grande de haberla conocido y de poder ver su progreso y poder compartir su felicidad, y que ahora ella me jala a mí, a veces me jala las orejas, y estoy muy agradecida por esta oportunidad que se me dio de conocerlas, y como ella me ha enseñado a expresar, las amo mucho.